loco, 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 me estás volviendo loco. Loco, 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 eres tú. Músicas de viaje, son músicas divertidas que pones siempre en los viajes, aunque esta la verdad no ponemos siempre como tal. Son músicas que nos recordamos y le digo a Esteban así, poné como loco, y nos ponemos a cantar como locos acá en el auto y se hace mucho más divertido el trayecto. Ahora estamos haciendo el tramo desde Ayolas hasta Asunción de vuelta, viajando de noche. Loco, loco, eres tú. Loco, loco, te estás volviendo loco. Loco, loco, loco. Gracias por viajar contigo. Saludos de Fabi Grillo. Loco, loco, te estás volviendo loco. Loco, loco, loco. Estamos buscando la forma de parar en un comedor que tiene muy buen buffet. En un ratito les mostramos en las redes, ¿ok? ¡Chao, Coco Loco! Loco, loco, te estás volviendo loco. Loco, loco, loco. Centro de la ciudad de Ayolas encontramos el lugar donde queríamos venir a conocer para almorzar. Es un resto-bar y les voy a ir mostrando en tiempo real. Uy, te pasé la moto. Haciendo más, todo tranquilito. Les voy a ir mostrando el lugar para que almorcemos un poco juntos. Vamos para afuera. Este lugar se llama Las Leñas Resto Bar. Está en el centro mismo de Ayolas. Esta es la calle principal de Ayolas, por lo que nos dice la gente. Lo que no sé es el nombre todavía. Le vamos a preguntar a alguien que nos atienda aquí adentro el nombre de la ciudad, el nombre de la calle principal aquí de Ayolas. ¿Qué nombre tiene esta calle? Avenida Mariscal López. Esta es la Avenida Mariscal López, el centro mismo, la zona más comercial de Ayolas. ¿Vamos a almorzar? Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Tienes algo para almorzar todavía, corazón? Ya, nada. Ya no te queda nada. ¿Dónde podría encontrar un lugar para almorzar? No conozco nada. Si me indicas un poquito, 2 cuadras. Te vas derecho, cruza una lomada y es grandote, gigante, Marimex. ¿Marimex es un supermercado? No, es un hotel. ¿Un hotel? Hotel, restaurante y heladería. Vamos para allá para almorzar. Entonces nosotros llegamos a la madrugada y nos acabamos de despertar. Un gusto, ¿eh? Dale. Gracias. Bueno, ya por la hora, mira, unos tomatitos rellenos. Se nota que acá se come muy bien, pero por supuesto, por la hora son más de las 4 de la tarde, deben ser como las 5, ¿verdad? Es bien tarde, pero está bien puesto el lugar. Necesito 2 de estos ya. Uno para mí y otro para mis piernas. Uno de los casos típicos de viajar por el interior, porque realmente los horarios que manejan son un poco especiales, ¿verdad? Tenés que comer así como muy temprano, 7 de la tarde, eso. Miren, son menos de las 10 de la noche y ya está cerrado el lugar. Entonces, no sé si estoy yendo por el lado correcto, casi me subí al patio. Igualmente, mis cariños y mi recomendación sigue para la gente de Sandivel. Es un buen lugar para comer. Lastimosamente nosotros llegamos tarde, ¿verdad? Para mi gusto citadino nomás se podría habilitar en unos horarios un poquito más extendidos, ¿verdad? Normalmente cualquier bar o restaurante abre hasta las 11 de la noche en cualquier parte del planeta. Así que, amigos de Sandivel, por favor, abran hasta un poco más la próxima. Sí, seguimos carretera, gente. Seguimos buscando lugares donde almorzar. Nos metemos al auto. We get into the car and we go to the next. Oh, ¿lo reventaste con la puerta? Corta nomás ahora. No, está bien, muy grave nomás. Tenés que poner el tipo acá y se va a poner otra vez en su lugar. We've got an accident. Hubo un accidente ahí. ¿Con la puerta me le pegaste? Vamos para atrás. Dijo Marimex, ¿verdad? Sí, algo de... Marimex es ¿qué dijo? Un hotel. Bueno, podemos aprovechar de mostrar también otro hospedaje. Y nos movemos rapidito. Esta avenida se llama Mariscal López. Tiene buena vida esto, ¿eh? Tiene buena vida, tiene buen movimiento comercial. Es un lunes, son las 6 menos cuarto de la tarde. Atenden a la hora que yo estoy buscando dónde almorzar. Con razón que no tenía más ni un tomate relleno la pobre chica. Y que muy amablemente nos atendió y nos dijo dónde podríamos encontrar comida a esta hora en la ciudad. Breve historia de Ayolas.
Esta ciudad se encuentra al sur de Paraguay, a 305 kilómetros de Asunción y a 131 kilómetros de Encarnación. Debía fundarse donde hoy es Corateí, pero terminó fundándose en el lugar del antiguo paraje San Josemí. Lleva su nombre en honor a Juan de Ayolas y fue fundada el 12 de septiembre de 1899, hace 123 años. En Ayolas está ubicada la entidad binacional Yacyretá. Tiene unos 20.000 habitantes y es famosa por la pesca del pez conocido como dorado y es visitado por miles de turistas del país y del mundo entero. Marimex. Pero bueno, vamos a ver dónde nos estacionamos. El estómago apura y ya llegamos a Marimex. Buenas, buenas. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Nos recomendaron para comer algo, comida. ¿Tienen algo? Sí. El restaurante está cerrado, se vuelve a abrir a las 7. A las 7. Se abre para el almuerzo. Para el almuerzo y de 11 a cena. 3. Sí. Sí. Nosotros nuestro almuerzo es ahora porque llegamos de madrugada y sabes cómo es. ¿Tienen habitaciones ustedes disponibles? Tenemos disponible. ¿Se puede ver? Sí. Hotel Marimex. Les vamos a aprovechar de mostrar aquí en el centro de Ayolas de paso. ¿Qué otros amenities tienen? ¿Tienen piscina, esas cosas? Sí, tienen dos piscinas que están hacia el otro lado. Ah, mira vos. Bueno, vamos a conocerlo. Por favor. Esta es la más extraña para que no se vea siempre mi trasero. Tengo que ir en escalera de reversa, pero que no se vea la parte grande. ¡Auch! Casi me caí. Miren la parte de arriba de este Hotel Marimex. Nos va a mostrar una hermosa habitación. Sería la habitación 3, así. Ajá. Miren, 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 gente. Ah, sí. Muy bonita. Sí, y tiene unas camas muy bonitas también. Muy buena la cama por lo que veo. Veamos. Wow. Este es mi calificación. La cama y la almohada define al hotel siempre. Muy buenas almohadas, muy buena ropa de cama, gente. Uy, a ver. Vengan a ver lo que es el baño. Adelante. Vamos para allá. Qué belleza. Estos serían más con más camas. Con más camas. ¿Alguna tiene balcón al frente? No. Todas ocupadas. Estarán ocupadas. Con balcones. No importa, mi reina. Vamos a ver la piscina, así le mostramos a la gente, por favor. Ay, justo tenés gente. Y nosotros queriendo promocionar un poco tu hotel. Mientras tanto, yo le muestro a la gente, mientras vos la atendés a ellos, y vamos después junto a vos, ¿sí? Esta zona acá tiene un mini lobby otra vez acá arriba, muy moderno, muy bonito. Y tiene un balcón. Vamos a ver un poco el balcón, así miramos un poco la ciudad de Ayolas desde el centro, desde arriba, adelante. Este hotel es relativamente más económico que el anterior, así que hay opciones. Este es más céntrico, el otro tiene vista al río, tiene una piscina gigante, un quincho. Este está en el centro mismo, en la parte comercial de Ayolas, y tiene habitaciones muy modernas y está a mejor precio inclusive. Son 240.000 guaraníes, creo que dijo, ¿verdad? 240.000 guaraníes, ¡pling! Traducción a dólares aquí abajo. Y ya ven, tienen opciones bastante económicas, muy modernas y muy bonitas. Adelante, señor cameraman. Nos cruzamos hasta el fondo y están parpadeando esas luces, así que ya me da así tipo un cham cham, cham 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 cham. Una película de miedo. No, mentira. Es lindo el hotel y parpadear unas luces, ¿no? No sea nada dramático, Fabián. Qué bárbaro. Tan, 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 tan. Ya que el parador anterior no pudimos comer en el parador anterior, entonces vamos a uno que abre 24 horas. Adiós, adiós. 24 horas. Podemos mostrar la ciudad mientras, que es hermosa, cómo está ambientada. Vean las palmeras. Todo se ve una belleza en la ciudad de Villa Florida. Villa Florida de noche es igualmente de bella que de día, ¿eh? Bien iluminada, mucho paisajismo, un cartel hermoso donde quitarnos fotos y decime si estoy en lo cierto. Ya estamos llegando y un parador 24 horas con comida deliciosa, que es donde vamos a bajar ahora. Es el parador del Touring y Automóvil Club Paraguayo, nuestros amigos del Touring. Aquel es el letrero de entrada a Villa Florida. El río ahí nomás a unos pocos metros.
Y el parador del Touring y Automóvil Club Paraguayo, que sí, abre 24 horas. Oh, parece que asesinamos a alguien ahí. ¿Será que hay estacionamiento acá? No, ¿verdad? Aquí. Les voy a contar mi menú favorito de este lugar. Piracaldo. Desde que era un niño y veníamos a Encarnación con mi familia, esta es la ruta que va de Asunción a Encarnación, siempre obligatorio parar acá. Y los colectivos de cadena como la Encarnacena, en los que veníamos en aquella época, sí o sí paraban en este lugar, entonces teníamos que bajar. Y mi papá me enseñó la tradición de comer algo de pescado del río Tebicuare, que es el río que está aquí lo más al lado. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Mira, Carlos, mamá. ¿Tenés? Dale, dale. Para mí, uno, vos que tenés, vos que... Yo quiero ver qué tienen. Ah, tráeme tu menú también para... Vení conmigo, mientras tanto te voy a mostrar. ¿Cómo está el pueblo? Aquí cambió mucho anteriormente al principio, en los años 90, cuando yo venía acá. Aquí tenía la barra y detrás tenía la cocina, ¿verdad? Ahora cambió todo para el otro lado, se amplió, se puso mucho más lindo. Pero la tradición sigue. Aquí atrás tiene un lugar hermoso donde con vista al río Tebicuare. Comer acá de día es hermoso, tiene un quincho, miren, es un tiki bar, es como un tiki bar que ahora está vacío, pero además, a ver si podemos ver, en este lugar comer de día es muy fresco por el techo de paja, alto, ¿verdad? Es un quincho así bien tradicional, bien rústico, muchos ventiladores. Es hermoso porque aquí nada más, ahora no lo vemos, pero tenemos el río Paraná, perdón, el río Tebicuare. Retoma. Aquí nada más tenemos el río Tebicuare. Y en esos tiki bares, esos tikis redonditos que ven ahí cerca, espero que los puedan ver, son lugares donde puedes acampar. Aquí vos puedes llamarles y pedirles para venir con tu camping, te cobran un monto mínimo. Y hay un secreto más por aquí. Tiene toma corrientes, vení, vamos a verlo. Tiene toma corrientes, vos podés tener todas tus cosas cargadas con una zapatilla, le metes tus cargadores, puedes meter tu radio, lo que quieras, siempre y cuando no molestes a los demás, por supuesto, con el alto ruido. Luces, aquí puedes tener tu camping, es precioso. Yo te digo que yo ya lo hice en años anteriores. En cada lugar que vos agarres cuando venís a hacer camping, tiene su parrilla para hacer tu propio asado. Entonces vos puedes poner el camping por acá y hacer un asado para aquí, y de fondo la vista del río Tebicuare. Es una belleza este lugar. Y ahí tienen, como esto tiene varios lugares, te voy a dejar el número de teléfono de contacto aquí abajo para que los llames y vengas a hacer un camping o lo que quieras, parar a comer un piracaldo cuando quieras. Más, tiene un baño grande que incluye duchas con agua fría y caliente cuando venís a hacer camping, cuidado. Entonces podés tener todas las comodidades. Eso es lo que quería decir y no me salía. Y aquí nomás, ¿viste? Un par de gradas, ya estás de vuelta en el bar. Le asustó, miren. Era una ranita. Ay, ay, ay. Vamos para acá porque ya está viniendo nuestro piracaldo. Volvemos al tiki bar de El Parador de Villa Florida, de nuestros amigos del Touring y Automóvil Club Paraguayo. Ah, en estos últimos años se construyeron un hospedaje bien grande y bien bonito también. Aquí al lado, que son como duplex que puedes alquilar y quedarte también, y que están frente mismo al río Tebicuare. Tiene sus propios duplex, así que es todo un complejo bien grande e interesante de la gente del Touring y Automóvil Club Paraguayo. Vamos a ver si llegó la sopa. Y llegó nada más la cena. No había piracaldo, yo quería piracaldo un poco, no había, así que pedí una milanesa de surubí, que es más sabrosa la milanesa de surubí aquí que las que como en Asunción, con puré de papa. Fue mi pedido. Esteban por su cuenta se pidió, ¿dónde está? Se ve, ¿no? Ahí está, una milanesa de carne, ¿verdad? Sí, de carne, la napolitana a caballo. Ah, bueno. Y con ensalada de papas. Le decía que es más sabrosa, y lo que no entiendo es por qué va a ser más sabroso el de un río que de otro. Este pues es pescado que se saca del Tebicuare. Yo supongo que la diferencia de comer esto aquí mismo, y por eso es más sabroso, es porque el pescado es fresco, logran pescado tipo en el día. Limoncito infaltable.
un punto obligado para venir a comer acá, ¿eh? Parador del Touring y Automóvil Club Paraguayo en Villa Florida. Le dejo porque voy a comer, voy a cenar y luego seguimos en ruta. Hermoso está el hotel. Y vamos a ver el contrabalcón. Está aquí, ¿eh? Que también una vez más deja ver bastante naturaleza. Esto me recuerda mucho a la cabaña donde nos alojamos en las cataratas del Salto Mondadero. ¿Te acuerdas que había una naturaleza así, tipo un patio trasero con mucha naturaleza atrás también? Es muy parecido. Y bueno, pronto vamos a volver porque tenemos que hacer más tomas de vuelta de aquel lugar para mostrarle a la gente de Fabi Grillo. Cerramos la puerta y nos vamos para allá. Apareció un ánima fantasma ahí debajo de la luz, justamente. Pam, 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 pam. Justo decíamos que esta es la zona de las ánimas porque parece esa película de terror. Tan, 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 tan. Ay, y apareciste vos. Espera, es real. Las opciones que hay para hacer turismo en nuestro país. Lo primero que haría es colgarme si no tuviera 90 kilos, ¿verdad? El residente está enfrente. ¿Está enfrente? Sí. Ah, bueno. Es un hotel con 2 aceras. Para empezar, luego ya tiene esa ventaja, ¿eh? ¿Tu nombre es? Andrea. Andrea, un gusto, Andrea. Yo soy Fabián. ¿Cuántas habitaciones en total tienen? 43. 43. ¿Qué tal el movimiento veraniego de este año? Estamos empezando. Sí, ¿verdad? Sí. Pero se va a mover bien. Les mostramos esta hermosa pileta a la gente. Área de niños, área de adultos, área de todo. Sí. No me afectó todavía o sea, está funcionando para el bloqueador solar. No está hiperroja mi cara, o sí está. Ya está hiperroja mi cara, no funcionó el protector solar de 50. Estafadores, ni vea. ¿Tienen un quincho? Cerrado. Un salón de eventos, ¿verdad? Sí. Como un salón de eventos. Qué bueno, che. Qué bueno. ¿Cuánto tiempo tiene este hotel? Empezó en el 2015. Ya. Ah, mira, 7 años. 7, 8 años van a cumplir. Sí. Empezó con 9 habitaciones. Con 9 habitaciones y ya están en 40. 43 habitaciones. De 9 a 43 en 7 años. 5 tips de cómo pasar de 9 a 43 habitaciones en 7 años. Qué bien. Con mucho cuidado, señor camarógrafo, puede usted pasar sin miedo a ser arrollado. Y si no estás grabando a 60 cuadros, lo hacemos cámara lenta, ¿verdad? Gracias, mi reina. Tenemos todas las redes. Hoy vamos a cenar aquí en este restaurante, pero se abre recién a las 7 de la tarde. Nosotros todavía no almorzamos, pero vamos a ir a comer un par de empanadas y nos vamos a aguantar las ganas. Vamos a volver para las 7 de la tarde y ahí les vamos a mostrar el local abierto, ¿verdad? Por lo pronto podemos ver que es un lugar bien acogedor, muy sobrio, muy elegante. Y nosotros estamos esperando la parte principal, que es, no es luego toda la parte de la vestimenta del local, ¿verdad? Sino que es la comida. Y la vamos a probar esta tarde, esta noche, después de las 7 de la tarde. Ahora son las 6 de la tarde casi y estamos recorriendo todavía la ciudad de Ayolas, que después mañana nos toca un montón de actividades. Quédate ahí con nosotros porque vamos a tener que hacer todas las islas. Tenemos que ir a Corateí, tenemos que ir a Isla Yacyretá, tenemos que ir a Isla Paraíso, que me dijeron que es el más lindo lugar que tienen aquí. Y tenemos que hacer la represa binacional Yacyretá también. Un montón de actividades para recorrer en un par de días nada más que nos toca hoy de esta hermosa ciudad, un paraíso junto al río, ciudad de Ayolas. Un placer, muchísimas gracias por tenernos. Vamos a venir a cenar y probablemente después, cuando muera nuestra diaria, nosotros tenemos que quedarnos un día acá. Te esperamos. Ok, muchas gracias. Vamos, gente, porque el hambre no espera. No perdona. Se me antojó de repente hacer esto. Vení, te voy a mostrar. Ven, olvido, dame alivio, no puedo más. Ven, olvido, alivia mi dolor. Nos vamos al corte, volvemos enseguida. Mentira, eso se hace en televisión, no se hace en YouTube. En el próximo episodio de Fabi Grillo te espero con más locuras, más
lugares fantásticos para conocer aquí en el departamento de Misiones. Gracias por estar ahí del otro lado. Seguime como siempre. Dale click a esa campanita de suscribirte y compartir nuestras publicaciones para que todos los días más gente conozca las bellezas del Edén Guaraní. Paraguay, gracias a todos por verme en Fabi Grillo Oficial. Bye.